Hola, saludos a todos. Hoy vamos a hacer algo diferente en el canal. Un vídeo para el que está empezando desde cero en instalaciones fotovoltaicas y baterías. Sin asumir que sabes nada, pero sin mentirte ni simplificar de más y con ejemplos reales. Porque entender esto bien desde el principio te va a ahorrar mucho dinero y muchos errores. Hoy vamos a tratar sobre la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Porque las placas producen corriente continua, mientras que los electrodomésticos de tu casa consumen corriente alterna. Por esto precisamente hace falta un inversor. También vamos a ver muy brevemente qué son voltaje, intensidad y potencia, cómo se mide la energía en kWh y cómo funcionan baterías inversores. Además de todo esto, vamos a ver cómo dimensionar la instalación paso a paso. Antes de hablar de solar, necesitamos tres conceptos. Si ya lo sabes, en 2 minutos los repasamos. Si no, presta atención porque todo lo demás depende de esto. Para que se entienda fácilmente, vamos a establecer un símil con el flujo de agua. Imagina una tubería de agua. El voltaje es la presión con la que el agua empuja. En España, la red eléctrica doméstica trabaja a 230 voltios. Más voltaje equivale a más fuerza para mover la electricidad. Siguiendo con la tubería, la intensidad es la cantidad de agua que pasa. Se mide en amperios. Un cable fino puede romperse si pasa demasiada intensidad, igual que una manguera fina revienta con demasiada presión. La potencia es el trabajo real, es lo que realmente consume un aparato. Se calcula multiplicando voltaje por intensidad. Por ejemplo, un calefactor de 2000 vatios a 230 voltios necesita unos 8,7 amperios. Eso es lo que tiene que soportar el cable y las protecciones. Ahora sí, ¿existe electricidad que fluye siempre en el mismo sentido? Eso es corriente continua. Y electricidad que cambia de sentido 50 veces por segundo. Eso es corriente alterna. Las abreviaturas en inglés son muy usadas. Y para corriente continua es DC por Direct Current y AC para corriente alterna por Alternating Current. La red eléctrica usa corriente alterna, porque se puede transformar fácilmente a alta tensión para transportarla cientos de kilómetros y luego bajarla para usarla en casa. Los paneles solares y las baterías, en cambio, producen y almacenan corriente continua. Por eso necesitamos inversores, para convertir la corriente continua de los paneles o las baterías en corriente alterna que pueda usar tu casa y la red. Sin inversor, no hay sistema fotovoltaico doméstico. Vamos a hablar ahora de potencia y energía, porque confundir estos dos términos le cuesta dinero a mucha gente. Vamos a dejarlo claro de una vez. Ya hemos dicho que la potencia se mide en vatios o kilovatios, y es lo que consume un aparato en un momento dado. Mientras que la energía se mide en kWh y es lo que se ha consumido a lo largo del tiempo. Para verlo más claro, vamos a tomar como ejemplo este calefactor con una potencia de 2 kilovatios. Si lo tuviéramos funcionando 1 hora, necesitaríamos 2 kWh. Si estuviese 5 horas, 10 kWh. Y si estuviese media hora, 1 kWh. En la factura eléctrica pagamos fundamentalmente por estos dos términos, potencia y energía, además de impuestos. La cantidad de energía que has consumido es el número de kilovatios hora. El precio medio ronda los 15 céntimos por kilovatio hora según la tarifa. Este calefactor 5 horas al día te cuesta 1,5 euros. Unos 45 euros al mes solo ese aparato. La potencia contratada es diferente. Es la máxima potencia que puedes usar al mismo tiempo, medida en kilovatios. Si tienes contratados 5,75 kilovatios y enciendes a la vez aparatos que suman más de eso, el ICP, que es el interruptor de control de potencia, corta la luz. Ahora que entendemos el concepto de potencia, vamos a hablar de cómo calcular la potencia de una instalación fotovoltaica. Y a continuación, un punto muy importante. ¿Cuánta potencia necesitamos? Una de las características de los paneles solares es su potencia máxima, que viene definida en la ficha técnica. La potencia pico de la instalación la puedes calcular multiplicando el número de paneles por la potencia máxima. Los paneles se pueden conectar en distintas configuraciones, en serie, en paralelo o en combinaciones serie-paralelo. Esto es algo que veremos en otros vídeos porque hoy se trata de aclarar conceptos básicos. En cualquier caso, lo que hay que tener claro es que sea cual sea la configuración, la potencia pico se calcula igual, número de paneles por potencia máxima. También hay que aclarar que esta potencia máxima es una potencia calculada en condiciones de laboratorio, con irradiación y temperatura ideales. En la práctica, el rendimiento va a ser inferior. Es importante tener claro qué factores influyen en el rendimiento de los paneles. El primero es el ángulo de inclinación, ya que la máxima producción ocurre cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular al panel, de forma que dependiendo de la latitud de la instalación y del mes en que nos encontremos, el ángulo óptimo va a ser distinto. Otro factor clave es la orientación, siendo la orientación sur ideal, aunque orientación este-oeste también es aceptable. La optimización de la producción de los paneles es algo que puede dar para varios vídeos, pero vamos a quedarnos con la idea de que orientación sur, con un ángulo cercano a la latitud en la que se encuentra la instalación, es óptima. Por ejemplo, Madrid tiene una latitud de 40 grados norte y una inclinación cercana a 40 grados va a resultar en la mejor producción anual.
Otro punto que hay que aclarar es que la orientación sur es ideal si vives en el hemisferio norte. Nuestros amigos en Chile o Argentina tendrían lógicamente que orientar sus paneles al norte. Si utilizas este tipo de soportes, es fácil elegir inclinación óptima. Sin embargo, si pones tus paneles en el tejado, normalmente se usan soportes coplanales con el ángulo del tejado, tanto por motivos estéticos como para disminuir la resistencia al viento. Es mucho más seguro en tejados utilizar estructuras como la que podéis ver a la derecha de la pantalla. En definitiva, la potencia pico real siempre va a ser menor que la calculada. En una instalación bien diseñada va a haber pérdidas de aproximadamente el 20%. Si ya tienes tu instalación, puedes ver fácilmente cuál es tu potencia pico real consultando el Datalogger de la instalación en un día soleado de primavera cuando la temperatura no sea muy alta. Aquí podéis ver los datos de potencia pico real de nuestra instalación, en un día soleado en el mes de mayo, que está en torno a 11 kilovatios, cuando en este caso la potencia pico teórica sería de 13,5 kilovatios. Esto resulta en una producción de energía diaria de unos 86 kilovatios hora. Esta es la potencia que alcanzamos en un buen día de producción solar, en primavera o en verano. Si miramos un día soleado de diciembre, veis que la producción baja mucho, tanto en potencia pico como en cantidad total de energía generada. En esto influye no solo que el sol está más bajo en invierno y que el ángulo de incidencia es peor, sino que además hay menos horas de sol. Veis que en esta instalación en concreto la cantidad de kilovatios hora generadas es casi la mitad, y esto en un día soleado. Fijaros lo que pasa en un día lluvioso, un desastre de producción. Los inviernos desde el punto de vista fotovoltaico pueden ser muy largos, sobre todo cuando piensas la inversión que has realizado y que sigues consumiendo muchísimo de la red eléctrica. Aquí es donde entran en juego las baterías, que acumulan energía. Su capacidad se mide en kilovatios hora y tienes que tener en cuenta que la capacidad utilizable está en torno al 80% de la capacidad nominal, porque si se descargan al 100% de forma rutinaria, bajaría mucho su vida útil. Y lógicamente se trata de poder amortizar la inversión. La principal misión de las baterías es la de producir energía para el consumo de la vivienda cuando no hay energía solar. Este es el perfil típico de producción solar y de consumo en una vivienda. Veis que la producción solar aprovechable, indicada por la línea azul, está entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde en verano. El problema es que la máxima producción suele ocurrir en las horas de menor consumo, al menos entre semana, y las horas de mayor consumo ocurren cuando las familias vuelven a casa después del trabajo y los colegios, justo en el tramo horario de mayor coste. Lo más importante es que las baterías cubran el consumo de la vivienda en estas horas de la tarde-noche, donde el precio de la energía es mucho más alto. Si tienes un banco de baterías suficientemente grande, puedes llegar a eliminar totalmente el consumo de la red eléctrica. Sin embargo, el aprovechamiento de las baterías es muy distinto en primavera, verano y otoño-invierno. Fijaros en estos datos reales de nuestra instalación, que reflejan lo que ocurre diariamente durante todo el mes de abril y en diciembre. En la parte de arriba a la izquierda podéis ver representado el estado de carga de las baterías durante todo el mes de abril. La carga de las baterías oscila entre el 100% y el 60% la mayoría de los días, quitando 3 días en los que estuvo más nublado y las baterías se descargaron hasta el 30%, lo que indica que en este periodo no se consume nada de la energía de la red. Fijaros en cambio cómo cambia el perfil con respecto al mes de diciembre del año pasado. Hubo muchos días en el que las baterías se descargan completamente, indicando que toda su energía se ha utilizado y que se ha continuado con energía de la red. Ahora vamos a comparar estos perfiles con el rendimiento de producción solar. Fijaros que en primavera hay una producción diaria muy regular y no hay ningún problema para llenar las baterías. Sin embargo, en invierno, cuando hay 10 consecutivos de mal tiempo, cuesta llenarlas. Por eso es importante que haya un buen balance entre los consumos de la vivienda, los kilovatios de paneles instalados y los kilovatios hora de la batería. En cuanto al dimensionamiento de instalación, hay que llegar a un equilibrio para disminuir el consumo de la red al máximo, a la vez que hacemos posible la amortización de la instalación. Si se sobredimensiona enormemente, en paneles, inversores y baterías vamos a conseguir consumos cero, pero el coste sería altísimo y difícil de amortizar. En pantalla os mostramos lo que en nuestra opinión representa un buen equilibrio entre potencia fotovoltaica y capacidad de baterías. Tened en cuenta que hablamos de kilovatios pico reales en relación a los paneles, es decir, lo que realmente producirán en un día soleado de primavera. Recordad que si la inclinación y la orientación de los paneles no es buena, puede haber pérdidas considerables en rendimiento y necesitaríamos más paneles para producir lo mismo. De forma similar, la capacidad de descarga de las baterías se suele limitar al 80% para aumentar su vida útil. Por lo que, por ejemplo, para obtener 10 kWh utilizables, necesitaríais comprar una batería de 12,5 kWh nominales. Vamos a hablar ahora de los inversores. Para obtener la máxima rentabilidad a la inversión, se suele recomendar elegir un inversor con una potencia ligeramente inferior a la potencia pico del conjunto de paneles. Esto es debido a que va a haber pérdidas en el sistema por diversos motivos, y el aumento de la superficie de paneles provoca una mejora en horas de baja irradiación y en días nublados. Un buen ejemplo es si tenemos 6 kilovatios pico de paneles, elegir un inversor de 5 kilovatios.
Si tenemos un presupuesto moderado, esta es una buena opción. Pero ¿qué ocurre si queremos añadir baterías? ¿Se pueden añadir baterías a un inversor que no sea híbrido? Esto es perfectamente posible añadiendo un inversor cargador Victron junto con el banco de baterías. Estos inversores son de una calidad excelente y proporcionan una gran flexibilidad para expandir el sistema. Podemos, por ejemplo, en un primer paso, añadir un Multiplus de 5 kilovatios y 16 kWh de baterías. Si queremos aumentar el tamaño de nuestra instalación, debemos aumentar proporcionalmente el número de paneles y de baterías. Esto se puede hacer perfectamente con el Multiplus, añadiendo un regulador de carga junto a los nuevos paneles y duplicando el banco de baterías. Un tema importante es que la capacidad del banco de baterías puede ser tan grande como necesitemos en sistemas Victron, mientras que esto suele ser una limitación con inversores híbridos. En un siguiente paso, podemos además pensar en añadir un cargador de vehículo eléctrico para poder cargar el coche con los excedentes fotovoltaicos. Y probablemente la característica más atractiva de estos inversores cargadores Victron es que te permiten tener todas las cargas de la vivienda en un sistema de alimentación interrumpida, de forma que si hay un corte de suministro eléctrico, las baterías van a permitir que siga habiendo corriente eléctrica. Y no solo esto, sino que los paneles fotovoltaicos van a seguir funcionando, con lo que vamos a poder alimentar la vivienda y seguir cargando las baterías. Esto es algo que no ocurre en sistemas fotovoltaicos tradicionales, donde si hay un corte eléctrico, cesa la producción fotovoltaica, lo que cogió por sorpresa a muchos usuarios durante el apagón que tuvimos en España en abril de 2025. Esto es así porque estos inversores necesariamente se tienen que sincronizar con la corriente de la red eléctrica, y si esta desaparece, dejan de funcionar, lo que no ocurre con los inversores cargadores Victron que acabamos de ver. Por último, queremos explicar cómo funciona de forma coordinada toda la instalación. La mayoría de inversores proporcionan un software que permite observar los parámetros del sistema en tiempo real. Aquí podéis ver el inversor representado en el centro y podemos ver también el estado de carga de las baterías, la producción fotovoltaica, así como los consumos de la vivienda. En cuanto a la lógica de funcionamiento, el sistema funciona por prioridades. Si hay radiación solar, la primera prioridad es alimentar las cargas de la vivienda. La segunda, cargar la batería doméstica. La tercera, si tuviéramos el coche eléctrico, cargarlo. Y la última sería inyectar los excedentes, por los que podemos obtener una compensación económica. Aunque cada año los excedentes están pagando a un precio más bajo, por lo que es muy preferible usar la energía producida directamente o acumularla en las baterías. En periodos donde no se produce energía fotovoltaica, el proceso es el opuesto. Simplemente se descargan las baterías para alimentar los consumos de la vivienda hasta que la batería se descargue hasta el límite predefinido. A partir de entonces, se seguiría consumiendo de la red hasta que se volviera a producir energía fotovoltaica. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si tenéis dudas o preguntas, dejadla por favor en la sección de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, el botón like consume 0 vatios y a mí me da mucha energía. Y sin más, me despido agradeciendo vuestra atención.